todos, bienvenidos a otro vídeo de Delicioso ASMR. Hace ya prácticamente un mes que no subía vídeos porque he estado muy ocupado. He estado estudiando bastante. Para el que no lo sepa, estoy estudiando Derecho en la universidad y tengo bastante que estudiar y bastante que hacer. Y el otro poquillo de tiempo que tengo libre lo paso con mis amigos jugando al ordenador. Y bueno, hoy que tengo algo más de tiempo, voy a intentar hacer un vídeo y se me ha ocurrido algo fuera de lo normal. No es tanto un vídeo para que te den tingles, para que te den cosquilleos ASMR, sino un vídeo para dormir. ¿Y por qué digo que es un vídeo para dormir en vez de para producirte ASMR? Pues porque lo voy a enfocar este vídeo a aburrirte, sí, tal y como oyes. Mi idea es aburrirte tanto que te duermas. No solamente pienso aburrirte hablándote de algo, susurrando, sino de algo que no te interese lo más mínimo. Seguramente te parezca algo pesado de pensar. Creo que la mejor manera para distraerse y dormir es que te estén contando algo muy complejo, algo que directamente cueste pensar y te haga centrarte en ello, y así evadirte de cualquier otro problema, preocupación o estrés que tengas. Por eso os voy a leer un documento en español. Ya os he dicho que estoy estudiando la carrera de Derecho, así que voy a leeros el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Sé que no tiene nada que ver esto con ASMR, ni mucho menos el hecho de que lea el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero, como ya he dicho, leer algo que sea complejo, por lo menos que para muchos probablemente sea aburrido y denso, a la vez con susurros, creo que puedo conseguir que os durmáis y que os relajéis. Como ya digo, no creo que esto sirva para experimentar tingles, o triggers, o cualquier, como queráis llamarlo. No creo que sea ningún trigger, pero sí para dormir. Y muchas veces, personalmente, aparte de buscar esa sensación de cosquilleo, busco poder dormir, y ya sé que la sensación de cosquilleo va acompañada de poder dormir. Pero bueno, simplemente esto va a ser como una especie de experimento, a ver si funciona este tipo de vídeos para conseguir dormir, no tan enfocados en los tingles, sino en el mero hecho de aburrirnos y abstraernos en un tema complejo, que nos va a aburrir tanto que no vamos a dormir como un bebé, o eso espero. Esa es mi intención con este vídeo, aburriros para dormir a gusto. Y bueno, voy a empezar leyendo el artículo 1, ¿vale? Depende de cuánto tarde en leerlo, a lo mejor para la mitad, ¿vale? No me leo el estatuto, son 70 artículos. Creo que son demasiados para leer en un vídeo. Quizás cuando vea que ya llevo el suficiente tiempo, pare de leer y me despida. Así que si queréis ver lo que es el estatuto completo, pues si queréis lo hago en otro vídeo, o simplemente os dejo un enlace. Bueno, me dejo ya de rollo y voy a empezar con el verdadero rollo. Artículo 1. La Corte Internacional de Justicia, establecida por la Carta de Naciones Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente estatuto. Capítulo 1. Organización de la Corte. Artículo 2. La Corte será un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Artículo 3. Punto
que sean nacionales del mismo Estado. Punto 2. Toda persona que para ser elegida miembro de la Corte pudiera ser tenida por nacional de más de un Estado será considerada nacional del Estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y políticos. Artículo 4. Punto 1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de conformidad con las disposiciones siguientes. Punto 2. En el caso de los miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a este efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas para los gobiernos de la Corte Permanente de Arbitraje por el artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907 sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales. Punto 3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea fijará, previa recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte un Estado que sea parte en el presente estatuto sin ser miembro de las Naciones Unidas. Artículo 5. Por lo menos 3 meses antes de la fecha de la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecientes a los Estados partes en este estatuto y a los miembros de los grupos nacionales designados según el párrafo 2 del artículo 4 a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan como candidatos a personas que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembros de la Corte. Ningún grupo podrá proponer más de 4 candidatos, de los cuales no más de 2 serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún caso, mayor que el doble del número de plazas por llenar. Artículo 6. Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a cada grupo nacional que consulte con su más alto Tribunal de Justicia sus facultades y escuelas de derecho, sus academias nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio del derecho. Artículo 7. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de todas las personas así designadas, salvo lo que se dispone en el párrafo 2 del artículo 12. Únicamente esas personas serán elegibles. El Secretario General presentará esta lista a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Artículo 8. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte. Artículo 9. En toda elección, los electores tendrán en cuenta no solo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también que en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Artículo 10. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. Artículo 10.2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Artículo 10.3. En el caso de que más de un nacional del mismo Estado obtenga una mayoría absoluta de votos tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, se considerará electo de mayor edad. Artículo 11. Si después de la primera sesión celebrada para las elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se celebrará una segunda sesión y, si necesario fuere, una tercera. Artículo 12.1. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de 6 miembros, 3 nombrados por la Asamblea General y 3 por el Consejo de Seguridad, con el objeto de escoger
mayoría absoluta de votos, un nombre para cada plaza aún vacante, a fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Si la Comisión Conjunta acordare unánimemente proponer a una persona que satisfaga las condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista, aunque esa persona no figure en la lista de candidatos a que se refiere el artículo 7. Si la Comisión Conjunta llegare a la conclusión de que no logrará asegurar la elección, los miembros de la Corte ya electos llenarán las plazas vacantes dentro del término que fije el Consejo de Seguridad, escogiendo a candidatos que hayan recibido votos en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad. En caso de empate en la votación, el magistrado mayor de edad decidirá con su voto. Artículo 13. Los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por 9 años y podrán ser reelectos. Sin embargo, el periodo de 5 de los magistrados electos en la primera elección expirará a los 3 años y el periodo de otros 5 magistrados expirará a los 6 años. Los magistrados cuyos periodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados periodos iniciales de 3 y de 6 años serán designados mediante sorteo que efectuará el Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la primera elección. Los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen su posesión sus sucesores. Después de reemplazados, continuarán conociendo de los casos que hubieran iniciado hasta su terminación. Si renunciara un miembro de la Corte, dirigirá la renuncia al presidente de la Corte, quien la transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas. Esta última notificación determinará la vacante del cargo. Artículo 14. Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera elección, con arreglo a la disposición siguiente. Dentro de un mes de ocurrida la vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones que dispone el artículo 5 y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de elección. Artículo 15. Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiera terminado su periodo desempeñará el cargo por el resto del periodo de su predecesor. Artículo 16. Ningún miembro de la Corte podrá ejercer función política o administrativa alguna ni dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional. En caso de duda, la Corte decidirá. Artículo 17. Los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones de agente, consejero o abogado en ningún asunto. No podrán tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora o en cualquier otra calidad. En caso de duda, la Corte decidirá, como antes. Artículo 18. No será separado del cargo ningún miembro de la Corte a menos que, a juicio unánime de los demás miembros, haya dejado de satisfacer las condiciones requeridas. El secretario de la Corte comunicará oficialmente lo anterior al secretario de las Naciones Unidas. Esta comunicación terminará la vacante del cargo. Artículo 19. En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros de la Corte gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticos. Esto es importante. En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros de la Corte gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticos. Antes de asumir las obligaciones del cargo, cada miembro de la Corte declarará solemnemente en sesión pública que ejercerá sus atribuciones con total imparcialidad y conciencia. Artículo 21. La Corte elegirá por 3 años a su presidente y vicepresidente. Estos podrán ser reelectos. Artículo 21.2. La Corte nombrará a su secretario y podrá disponer el nombramiento de los demás funcionarios que fueren menester. Artículo 22. La sede de la Corte será La Haya. La Corte podrá, sin embargo, reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente. El presidente y el secretario residirán en la sede de la Corte.
Artículo 23. La Corte funcionará permanentemente, excepto durante las vacaciones judiciales, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte. 23.2. Los miembros de la Corte tienen derecho a usar de licencias periódicas cuyas fechas y duración fijará la misma Corte, teniendo en cuenta la distancia de La Haya al domicilio de cada magistrado. Los miembros de la Corte tienen la obligación de estar en todo momento a disposición de la misma, salvo que estén en uso de licencia o impedidos de asistir por enfermedad o por razones graves debidamente explicadas al presidente. Artículo 24. Si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte considerare que no debe participar en la decisión de determinado asunto, lo hará saber así al presidente. Si el presidente considera que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de determinado asunto por alguna razón especial, así se lo harán saber. Si en uno de estos casos el miembro de la Corte y el presidente estuvieran en desacuerdo, la cuestión será resuelta por la Corte. Artículo 25. Salvo lo que expresamente disponga en contrario este estatuto, la Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria. El reglamento de la Corte podrá disponer que, según las circunstancias y por turno, se permita a uno o más magistrados no asistir a las sesiones a condición de que no se reduzca a menos de 11 el número de magistrados disponibles para constituir la Corte. Bastará un quórum de 9 magistrados para constituir la Corte. Artículo 26. Cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir una o más salas compuestas de 3 o más magistrados, según lo disponga la propia Corte, para conocer de determinadas categorías de negocios como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito de las comunicaciones. La Corte podrá constituir en cualquier tiempo una sala para conocer un negocio determinado. La Corte fijará con la aprobación de las partes el número de magistrados de que se compondrá dicha sala. Si las partes lo solicitaren, las salas de que trate este artículo oirán y fallarán los casos. Artículo 27. Se considerará dictada por la Corte la sentencia que dicte cualquiera de las salas que tratan los artículos 26 y 26 y 29. Artículo 28. Las salas de que tratan los artículos 26 y 29 podrán reunirse y funcionar con el consentimiento de las partes en cualquier lugar que no sea La Haya. Artículo 29. Con el fin de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la Corte constituirá anualmente una sala de 5 magistrados que, a petición de las partes, podrá oír y fallar casos sumariamente. Se designarán además 2 magistrados para reemplazar a los que no pudieren actuar. El artículo 30 va a ser el último que voy a leer. Consta de 2 puntos y el primero dice que la Corte formulará un reglamento mediante el cual determinará la manera de ejercer sus funciones, establecerá en particular sus reglas de procedimiento. Y el punto 2 dice: el reglamento de la Corte podrá disponer que haya asesores con asiento en la Corte o en cualquiera de sus salas, pero sin derecho a voto. Bueno, no sé cuánto tiempo he estado grabando, pero voy a parar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo y que a esta altura ya estéis durmiendo y roncando. Así que nada, un saludo a todos.